Un saludo muy especial para todos. Les damos la bienvenida desde la Fundación Telefónica Movistar a un nuevo espacio de nuestro eje de cultura y conocimiento digital, porque saben que nuestro compromiso es tratar de construir un mundo más humano a través de la tecnología y esta tecnología aplicada a los diferentes aspectos de la vida diaria. Tenemos un compromiso continuo con la innovación, con la educación, con el emprendimiento, con la formación en términos tecnológicos, porque conocemos el poder transformador de la tecnología y sabemos la capacidad que tiene para permitirnos abrir nuevos caminos hacia el futuro. Vivimos en un mundo que está fuertemente impulsado por la tecnología, en donde la educación digital no solamente es una herramienta muy valiosa, sino que es una necesidad fundamental para el desarrollo personal y profesional de cada individuo. Nuestra misión es garantizar que nadie se quede atrás, que nadie se quede por fuera de este tren que nos trae las tecnologías y los nuevos avances en términos de tecnología. Y mediante nuestros programas educativos, nuestros programas culturales, nuestros programas de aprendizaje, estamos buscando cerrar esa brecha digital y fomentar un entorno que sea mucho más inclusivo, mucho más equitativo para todas las personas. Desde la Fundación hemos logrado tocar la vida de miles de jóvenes, de adultos, de niños a través de nuestros diferentes programas y hemos buscado proporcionarles las habilidades necesarias para enfrentar ese mundo digital en el que estamos, que no son los desafíos realmente del mañana, son los desafíos de hoy, lo que estamos necesitando hoy en día que toda la sociedad adquiera para poder ser exitosos en medio de este mundo digital, de esta cuarta revolución. Nuestros proyectos, como saben, van desde la comunidad educativa hasta las poblaciones de gran edad, adultos mayores, personas con condición de discapacidad y demás, y buscamos formar en habilidades de empleo y acompañar a los profesionales en diferentes disciplinas y en las diferentes regiones del país, buscando que se apropien cada vez más de las tecnologías y que lo integren, por supuesto, en los diferentes entornos en los cuales están. Estas iniciativas sabemos que no solo empoderan a las comunidades a que hagan una innovación continua, que es uno de los objetivos que perseguimos, sino que también les permiten crear oportunidades sustentables, sostenibles en el largo plazo, para que realmente logremos aprovechar todas las bondades que vienen de la mano de estas herramientas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos muy honrados de contar con la presencia de Daniel Gómez Íñiguez, un innovador, un emprendedor espectacular cuya carrera es un testimonio del impacto que la perseverancia, la pasión y la innovación realmente pueden tener en el mundo y en la vida de cada uno de nosotros. Daniel es ingeniero químico, administrador y emprendedor serial, fundador de la empresa Solven en el año 2008, la mayor ensambladora de tecnología para la producción de biodiesel en México. En 2016 fue cofundador de la empresa Talent Network, organizadora de Talentland, y en 2017 publicó su primer libro, Lo abstracto de emprender. Ahora tiene un nuevo libro que se llama ¿Qué hace alguien como tú en un lugar como este? Sí. Este es su segundo libro y todavía con muchas ganas de seguir escribiendo muchos más. Tiene muchísimo tiempo para seguir haciéndolo. Daniel, además, dentro de su labor social, ha impartido más de 1.300 conferencias a nivel nacional e internacional, buscando promover emprendimiento, ciencia, tecnología, participación ciudadana y cultura. Es consejero de varias empresas globales, ha emprendido proyectos sociales de impacto en sectores diversos como lo son el arte, la educación, el financiamiento de emprendedores, entre otros. Actualmente, aparte de las muchas cosas que hace, es el CEO y fundador de la empresa Anapana, que es creadora de un nuevo servicio de monitoreo continuo y purificación del aire en espacios cerrados. Y tiene con esta empresa el objetivo de hacernos conscientes de que la calidad del aire que respiramos es realmente muy importante y quiere impulsar una nueva cultura en salud preventiva. Daniel, increíble tu hoja de vida. Gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros y compartir un poquito de tu experiencia, de todo lo que has hecho a lo largo de estos últimos años con las personas que nos van a estar viendo. Sí. Queremos, con esto que vas a compartir con nosotros, que muchos jóvenes emprendedores en el país crean en que vale la pena ser emprendedor y que es una carrera que puede tener éxito, que si bien puede ser difícil y seguramente se van a enfrentar a fracasos en algún momento, en realidad es un camino que da muchas satisfacciones y que se puede lograr en un entorno como los que tienen nuestros países latinoamericanos. Estamos muy entusiasmados por las perspectivas que nos vas a compartir, por la inspiración que sin duda nos vas a proporcionar para toda nuestra audiencia. Queremos, como te decíamos, fortalecer lazos entre innovadores y emprendedores, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel global. Que esto sea una inspiración para que muchas personas realmente se motiven
a emprender y a seguir adelante y a que utilicen la tecnología, no importa cuál sea su ámbito de trabajo, pero que la aprovechen en sus emprendimientos. Entonces vamos a hacer una conversación muy sencilla. Voy a estarte preguntando algunas curiosidades que tenemos acerca de tu carrera y de tu vida para que tú nos compartas tu experiencia y tu impresión con quienes nos estén viendo. Nos encantaría primero que todo conocerte a ti un poquito más a nivel personal, saber cómo eres, un poco tener una idea mucho más cercana de quién eres tú como persona, y por eso te queríamos preguntar, ¿cómo es tu vida en una sola palabra? ¿Cuál sería esa palabra si la tuvieras que decirnos? Mi vida en una sola palabra es esta, ¿y por qué escogerías esa palabra? Bueno, mi vida, si quieres complementar la pregunta, pero digo, mi vida creo que en una sola palabra sería la palabra presente, el día de hoy. Creo que durante muchos años a todos nos ha pasado que la mente la traemos en el futuro, en el pasado, en todos lados menos el presente. Sí. Y de hecho la publicación de este nuevo libro de ¿qué hace alguien como tú en un lugar como este? Es una pregunta que nos obliga a estar en el presente. Y hoy con los celulares, con toda la tecnología, estamos muy lejos de los que muy cerca de los que están lejos y muy lejos de los que estamos aquí cerquita. Y a veces olvidamos que pues del pasado sí se puede aprender mucho, pero no lo podemos cambiar. El futuro, por más que seamos visionarios, trabajadores, pues es incierto. Hay tantas variables que no podemos ser tan arrogantes y egoístas que creer que todo lo que nos pasa es solamente a causa de nuestras decisiones. Y creo que en el presente es donde realmente se está construyendo, ¿no? Y es algo en lo que estoy trabajando. Es una palabra que me encanta y sí me relaciono hoy mucho con esa palabra, presente. Qué bueno. Qué bueno. Y es bien interesante oírlo porque el presente también se identifica mucho como con ese regalo de la vida que tenemos hoy y ahora, ¿no? Que es lo que tenemos que aprovechar. Así es. Y el futuro ya lo iremos construyendo poco a poco. Así es. De acuerdo. ¿Y con qué elemento tecnológico te identificas más? ¿Por qué estarías escogiendo ese elemento tecnológico que sería el que tú dices, yo quisiera escoger uno y es este y me identifico con él por esta razón? Digo, la realidad es que cualquier tecnología con la que me veo relacionado son tecnologías que en su implementación revolucionan nuestra manera de vivir y aumentan nuestra calidad de vida. Entonces, independientemente de decir, oye, llámale inteligencia artificial, el blockchain, que es la descentralización, no nada más del mundo financiero, sino de muchas otras industrias para hacer más eficiente lo que hoy hacemos y el impacto que tenemos. El sector salud, en muchos lugares hay áreas de oportunidad. Digo, mencionaste por ahí en mi currículum, actualmente yo me dedico a un tema en particular que es resolver el tema de la calidad del aire, que de eso podemos hablar más adelante. Pero lo que a mí verdaderamente me apasiona y que te puedo decir, oye, yo puedo hacer eso sin que me paguen, es porque estoy impactando en la calidad de vida de las personas, pero también en la mía. Y es un problema que usualmente yo tengo, que digo, oye, si me lo soluciona a mí, le puedo impactar a muchas otras personas y es algo que quiero hacer porque pues, tengo esa problemática, ¿no? En últimas, lo ves la tecnología más como un habilitador para hacer muchas cosas, más que como protagonista en unos temas específicos. Sí, ¿no? Es una herramienta más. Imagínate, y es la metáfora que a mí me gusta utilizar con los amigos. Estamos jugando un juego en la vida. Hay gente que sabe jugar Monopoly, hay otros que juegan cartas, lo que sea. Lo primero que tienes que saber al jugar un juego es quiénes son mis oponentes y cuáles son las reglas del juego. Mucha gente en el mundo del emprendimiento no sabe contra quién está jugando y no sabe las reglas con las que juegan sus oponentes y luego están frustrados de por qué no ganan y le echan la culpa a todo el entorno de por qué no están ganando el juego. La tecnología es una regla más y una herramienta más para jugar el juego. Hay gente que la usa a su favor, hay gente que no la usa, pero es una de cientos, si no es que miles de variables. Entonces la realidad es que es una herramienta para pues ganar el juego, ¿no? Y hay gente que lo sabe usar muy bien, hay gente que no lo usa y todo es válido, pero saber que hoy es una regla con la que la mayoría de los jugadores están aprovechando y es una gran ventaja para ganar en lo que sea que estés haciendo en la vida. Claro, y que quienes la sepan aprovechar realmente pueden tener justamente eso, una ventaja frente a otros que no la aprovechen. Así es. Completamente de acuerdo. Vamos a empezar a hablar un poquito más de, por ejemplo, lo que es el emprendimiento y el papel que tiene esa actividad en dinamizar toda la economía en Latinoamérica, ¿no? Sabemos que particularmente en nuestros países es difícil que las empresas existentes absorban el 100% de la mano de obra que está en el país. Y es importantísimo que las personas, los jóvenes especialmente,
diseñen sus propias iniciativas productivas para poder realmente tener una buena calidad de vida, especialmente en los entornos más rurales. Es un poco lo que nos pasa en nuestros países. En Colombia, por ejemplo, en particular, la actividad emprendedora es muy alta, es muy alta. Tenemos aproximadamente 4.8 millones de emprendedores activos, lo cual es casi un 20% de la población económicamente activa. La verdad es que Colombia es un país que en particular se apalanca muchísimo en emprendimiento. Entonces, en ese contexto que estamos como conversando, ¿cómo consideras que realmente el emprendimiento puede afectar todos los temas de innovación, de competitividad, de crecimiento de un país como Colombia o en general, digamos, de Latinoamérica? ¿Y cómo desde tu experiencia puedes definir que la educación, y especialmente la educación digital, en estos temas tecnológicos que conversábamos, pueden realmente apoyar y sostener en un largo plazo este dinamismo? ¿Cómo lo ves? Me encantaría, para complementar tu pregunta, que me dijeras definir cuál es tu definición de emprendimiento y bajo qué definición de emprendimiento vamos a dar la respuesta. Adelante, adelante. No, me gustaría, ¿tú tienes alguna definición en particular de emprendimiento que pudieses compartir con la...? Como nosotros lo vemos, es una iniciativa que se genera de manera autónoma por una persona, aprovechando los recursos que tiene en su entorno cercano para solucionar alguna problemática que realmente beneficie a la comunidad que está en ese mismo territorio, que puede llegar a tener un alcance nacional o internacional dependiendo ya de qué tanto crezca ese emprendimiento y se convierta ya en una gran empresa. Es como lo vemos, pero no sé si es el que... No, y te hago la pregunta porque durante muchos años en todas estas 1,300 conferencias a lo largo de 12, 13, 14 años me preguntaban, oye, Daniel, ¿qué es emprender? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la receta? Y la realidad es que yo no tengo una respuesta. Y cuando no tengo una respuesta, digo, no lo sé todo. De hecho, este libro yo dije, oye, yo no soy ningún gurú, más que respuestas tengo preguntas. Y durante muchos años no la contestaba. Yo decía, ¿cuál será la fórmula, la receta? ¿Qué es emprender? Y eso me llevó a otra pregunta, oye, ¿por qué las personas emprenden? Y la mayoría de las personas, y hay que ser muy realistas, emprenden en búsqueda de la libertad financiera. Si tú le preguntas a una audiencia grande, a una sociedad grande, oye, ¿cuántos de ustedes quieren ser emprendedores? No todos levantan la mano. Si tú le preguntas de manera muy honesta y muy auténtica a los jóvenes, a las personas, oye, ¿cuántos quieren ser millonarios? Todos queremos ser millonarios. Pues claro que tener dinero y tener libertad financiera nos puede ayudar a cumplir muchos sueños. La mayoría de las personas a lo largo de su vida trabaja para algún día tener el tiempo y el dinero para soñar. Hay muy poquitos que sueñan como si tuviesen tiempo y dinero ilimitado, y aunque no lo tengan, son tan visionarios y están tan convencidos del sueño que el recurso y el tiempo llega y lo ejecutan. No a todos les sucede, porque como te digo, la mayoría de las personas son formados a nivel cultural, más en los países latinoamericanos, a decir, oye, tienes que trabajar para tener tiempo y dinero para soñar, ¿no? Entonces, bajo la perspectiva de que la búsqueda es la libertad financiera, resulta un dato monstruoso, que es que más del 90% de la gente que emprende no logra la libertad financiera y trabaja más que los empleados. Sí. Y luego se empieza a generar esa correlación de la que hablábamos antes de comenzar esta entrevista que están viendo, que decíamos, oye, hay una correlación errónea entre emprender y ser millonario o generar grandes capitales. No necesariamente tienes que emprender en la idea de crear una corporación para volverte una persona millonaria. Si tú eres el mejor en un sector, llámale el mejor chef, el mejor bailarín, el mejor líder social, el mejor ejecutivo dentro de una empresa, puedes lograr, la gente está dispuesta a pagar mucho capital por los mejores y también puedes ser millonario y lograr esa libertad financiera. Y por eso me gustaba mucho que usaras la palabra iniciativa, porque al final, oye, si yo soy una persona con iniciativa emprendedora, usando esta palabra, pues el emprendedor puede estar dentro de una corporación, el emprendedor puede estar dentro de una institución académica, el emprendedor puede estar dentro del gobierno, el emprendedor que más se ha dado a conocer es el que monta su empresa y lo hace de la manera, pues empieza a contratar gente, es un generador de empleos, un generador de valor, resuelve un problema, una necesidad. Pero esto a mí me llevó, después de muchos años, a decir, oye, la realidad, y te comentaba, una de mis grandes pasiones es el arte. El emprendimiento es como el arte abstracto.
No hay un inicio, no hay un final y cada quien lo interpreta de manera diferente. Lo importante es echarte a andar. Independientemente de cuál sea tu definición, es, oye, cuál sea la iniciativa, idea, algo que te mueva, la problemática, necesidad, si tú buscas solucionarle, eres un emprendedor. Cada quien lo va a vivir de manera diferente y cada quien va a ir logrando definirlo de manera distinta dependiendo de sus experiencias. Entonces, eso durante muchos años a mí me costó entenderlo y yo durante mi primera etapa, yo te podría decir los primeros 5 o 6 años emprendiendo mi empresa de biocombustibles, me empiezan a invitar a conferencias y yo trataba de promover ante grandes audiencias que todos podían ser dueños de una empresa como la mía de Solvent. Yo les decía, es que cualquiera de ustedes puede hacer una empresa de biocombustibles. Y un día estaba con un banquero, uno de los dueños de uno de los bancos más importantes de mi país. Y le digo, oye, ¿cómo le haces? Porque yo le decía, yo algún día quiero tener un banco. Y le decía, ¿cómo le haces para convencer a las 10,000 personas con las que vas a hablar de que todos pueden ser dueños de un banco como el tuyo? Y se empieza a reír y me dice, Daniel, hay menos de 50 licencias de banca en nuestro país. Sería una estupidez mentirle a 10,000 jóvenes de que pueden tener un banco como el mío. Y me dice, oye, imagínate que de los 10,000, el 1% pone una empresa como la tuya. ¿Hay espacio para 100 empresas de biocombustibles en México? Y le digo, no hay espacio ni para 3 y estamos batallando. Me dice, entonces, no les digas mentiras. Y le digo, entonces, ¿qué le digo al joven? ¿Cómo lo convenzo si quiero hablar de innovación y emprendimiento? Y me dice, la realidad es que hoy la mayoría de la juventud en el mundo estudia y se gradúa haciendo algo que no le apasiona y que no le gusta. Si los convencemos de que haciendo algo que les guste pueden ser mejores que la media, resulta que a los mejores, y olvídate, no el mejor, pero si eres mejor que la media, te pueden pagar entre 2 y 3 veces más. Si tú, en el caso de México, convences a 30 millones de jóvenes mexicanos de que haciendo lo que les gusta pueden ganar el doble, cambias una economía y cambias un país. Y eso también es emprender. Emprender es tomar ese riesgo de decir, oye, voy a arriesgarme a hacer lo que me gusta, voy a tratar de destacar. Es más fácil destacar en algo que te gusta que en algo que no te gusta. Es más fácil ser creativo, es más fácil ser innovador. A cada quien le va a tomar tiempos diferentes, no hay una fórmula, no hay una receta, como decíamos. Pero así podemos generar un gran impacto. Entonces, te digo, yo creo que así te contestaría esa pregunta un poco extensa, pero sí han sido tantos años que me la he hecho y digo, sigo aprendiendo mucho en las diferentes comunidades y dices, oye, sí, entre más crees que le sabes al tema, más abstracto te das cuenta que es. Y mira que escuchándote, yo creo que empezamos a tener elementos muy lindos para compartir y es cree en algo que te gusta y busca ser el mejor en eso. Así es. Y seguramente vas a salir haciendo cosas que son diferenciales, ¿no? Que se van a ver que realmente diferentes a lo que hace el resto. Así es. Y en esta línea de toda esta experiencia que tú tienes, mira que empieza uno a ver cifras de los emprendimientos, de lo que pasa en general, y se da uno cuenta que, bueno, incluso tú lo mencionaste hace un ratito que cuando estábamos hablando, y es que hay un porcentaje significativo de empresas que son nuevas o de esas iniciativas nuevas que no sobreviven más de 5 años. Incluso el otro día en una conferencia que estábamos, veíamos que casi un 37% de las empresas no logran realmente sobrevivir 5 años. Luego, pues sí, el fracaso es inherente es una posibilidad inherente a empezar cualquier actividad que nosotros desarrollemos. Pero en esa línea, ¿qué principales desafíos compartirías tú con nuestros jóvenes emprendedores que crees que han sido como los más relevantes y qué has hecho para poderlos superar? ¿Tienes estrategias específicas que hayas implementado o momento a momento has reaccionado de manera diferente? ¿Qué has hecho como para superarlo y para lograr algunas de las iniciativas que has desarrollado que todavía sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Y que tú veas que tienen aún más futuro en el largo plazo? Sí, yo creo que una de las cosas que hay que entender es que definitivamente hay mucho ruido en el entorno. Todos dicen, por ejemplo, hoy que el futuro es la inteligencia artificial, decíamos, el blockchain, el sector salud. Hay tantos futuros que dices, oye, decidir uno. Y la mayoría te dice, no, es que hay mucho dinero en este sector. En todos lados hay mucho dinero. Ahora, la mayoría de las personas hoy cree que
por ver un video de YouTube de 30 minutos, ya es experto en algo. Y bueno, ahí ves las tendencias. Primero todos son expertos en guerra, luego todos son expertos en política americana y luego todos son expertos en movimientos sociales. Ahorita mucha gente es experta en Venezuela, en lo que está sucediendo y somos expertos en todo con ver 2 o 3 videos. Y dices, oye, vas a entrar a jugar algo, nuevamente regresando a la analogía del juego, en donde con ver 3 videos cuando estás compitiendo con alguien que lleva 10, 20, 30 mil horas de juego, pues te vas a meter la arrastrada de tu vida. Tienes que ser, para ser el mejor, es mucha prueba y error. Ahora, comentabas una palabra, fracaso. Nuestra mente es sumamente poderosa. Yo hace muchos años, como buen científico introvertido, yo decía, oye, a ver, como el método científico, la palabra fracaso la voy a quitar de mi cabeza. Sinónimo de esa palabra en mi vida es resultado. Positivo o negativo, siempre aprendo. Si me alejo del objetivo, como en el método científico, cambio el experimento. Si me acerco, estoy iterando y fue un aprendizaje que me acercó al objetivo. Y es prueba y error. Entonces, si el fracaso desaparece, cuando hablas del miedo de las personas, digo, vamos a quitar el miedo al amor porque pues, si no, de ahí podemos hablar horas. Pero uno de los miedos más grandes es el miedo al fracaso. Pero si el fracaso ya no está en tu vocabulario, en tu cerebro y la palabra es resultado, y siempre aprendes y te acercas al objetivo, pues el miedo desaparece. Entonces, cuando hablamos también de la mente, uno desde que nace abre los ojos y toda nuestra verdad se conforma al exterior. ¿Cuáles son las habilidades que nos dicen que los grandes líderes del mundo tienen y para la que muchos emprendedores inclusive los forman? La habilidad de compartir, de comunicar. Hay cursos de debate político, hay cursos de liderazgo, de oratoria. Si yo te pregunto, oye, ¿quiénes son los 3 oradores o grandes comunicadores o tu lista de los 10 favoritos que tienes? Rápido, todos hacemos nuestra lista. ¿Qué tal político, tal empresario, qué tal líder social? Y resulta que hay una cualidad de la que muy pocas personas hablan, que es más importante que la capacidad de comunicación, y es la cualidad de escuchar. Si yo te pregunto, oye, hazme tu lista de las 10 personas, los mejores escuchas que conoces del mundo, la lista se reduce, quizás no tienes ni 3 en tu lista. Luego dices, oye, ¿cuántos cursos he tomado para ser un buen escucha? Yo la realidad es que son muy pocos los libros, la literatura. En mi universidad, en mi preparatoria, en mi formación académica, nunca tuve un diplomado de escuchar. Y dices, oye, y para mi entorno, para mi gente, independientemente de que sea conocido como un conferencista, emprendedor, líder, ¿seré un buen escucha? ¿Cómo le hago? ¿Cuáles son las cualidades de un gran escucha? Y luego a eso le agregas otra pregunta. Oye, ¿qué tan bueno soy escuchándome? Y la mayoría de las personas, desde que se levanta hasta que se va a dormir, hay tanto ruido nuevamente que no se escuchan. Y muchas de las preguntas que tenemos y que no hacemos, que ese es otro de los grandes problemas, a partir de los 4 años, la cantidad de preguntas que hace un niño cae de manera exponencial. Dejas de hacer preguntas, dejas de escucharte, quieres cambiar el mundo, quieres cambiar a tu país, quieres cambiar tu entorno, y no existe una congruencia, una coherencia y una conciencia en lo que haces, lo que dices y lo que practicas en tu vida diaria. Es sumamente complicado. Entonces, creo que uno de los grandes retos para innovar, para los emprendedores, de los que no todos están hablando, es, oye, ¿qué estoy haciendo para empezar por mi persona? Y eso es uno de los retos que con el paso de los años te vas dando cuenta, oye, estaba buscando afuera muchas de las respuestas y muchas de las respuestas están adentro. Y el hecho de estar presente, bueno, cuando yo estaba emprendiendo, pues estaba haciendo la universidad. No me acuerdo de la universidad. Y del primer emprendimiento ya está en el segundo y en el segundo ya está en el tercero. Y el futuro te estresa y el pasado te agobia. Tu tranquilidad y tu paz la pierdes y dices, oye, ¿y el presente? ¿Estoy realmente presente en lo que estoy haciendo? Y creo que es un tema de trabajar en tu persona. Entonces sí son muchos temas los que hay alrededor de esa búsqueda de qué es lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer. Y muchas veces no hablamos de
de esas temáticas. Andamos tratando de buscar en Google y creemos que somos el mejor. Y luego vas, juegas y a la primera, segunda, tercera vez que pierdes dices, no, ya no. Y dices, oye, los grandes jugadores de ajedrez, sí, al tercer juego noche se echaron para atrás. Han jugado miles y miles de veces y han perdido muchas veces. Si me permites, me quedo con dos cosas que creo que son interesantísimas de lo que has dicho, y es no pensar en el fracaso como una pérdida, sino evaluarlo como un resultado que tú puedes mejorar cada vez más. Así es. Puedes seguir intentando en lo mismo o de otra manera, pero es un resultado, y el mentalmente no pensarlo de forma negativa, con miedo, sino con la expectativa de qué va a pasar. Así es. Y cómo lo vas a mejorar. Y otra cosa que me encanta de lo que estás diciendo es que creo que uno de los desafíos grandes y poco se piensa es cómo haces tú para ser feliz en ese proceso de emprendimiento, ¿no? En escucharte a ti mismo, yo en este proceso que te puede buscar el sueño de la libertad financiera, seguramente al final, pero en ese proceso que estás recorriendo, ¿estás siendo feliz? ¿Cómo estás viviendo tú ese presente que estás asumiendo a través de ese modo de vida que es emprender y hacer cosas nuevas, ¿no? De verdad, muy, muy interesante. Y ahora que lo mencionabas, que decías, bueno, es que todos los días nos levantamos y queremos como cambiar el mundo y hacer otras cosas. Quienes trabajamos en los temas de transformación social, y esto que tú además has emprendido con Anapana, en términos de mejorar la calidad del aire en estos espacios cerrados, que realmente tiene un impacto importantísimo en términos de la salud pública, ¿no? O sea, para eso, tú lo mencionaste ahorita, no solo yo cómo mejoro mi vida, sino cómo mejoro la de otros. Pero como tratando de enlazarlo un poco con los temas tecnológicos que trabajamos desde la Fundación, ¿cómo crees que un emprendimiento tecnológico o de corte tecnológico podría contribuir realmente a resolver problemas sociales en países como los que tenemos en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué impacto podría uno pensar que realmente pudiera tener una tecnología X en el bienestar de la comunidad en un largo plazo? ¿Tú crees que eso realmente se puede dar? Totalmente, tanto para bien como para mal. Hoy estamos viendo las primeras personas y las primeras generaciones que nacieron con un celular en la mano y que dependen y son adictos al celular. Y no sabemos si al rato va a ser catalogado como una droga y quizá a los niños menores de 18 años no se les va a hacer ilegal usar un celular. Uh-huh. Por el otro lado, ¿cuánto impacto no puede tener para bien en nuestra calidad de vida? Hoy una persona de clase media baja vive mejor y tiene acceso a más cosas que las que tenía Rockefeller siendo el hombre más rico del mundo en su momento. Tiene acceso a mejor salud, a más información, a mejor calidad de vida, por más que crea que es clase media baja. Hoy alguien de la clase media quizá puede viajar a Europa en un avión y luego irse a Nueva York, venir a Colombia. Eso no lo podía hacer ni el hombre más rico del mundo, hacer una llamada a China desde tu computador. Sí. Impacta en tu productividad, en tu calidad de vida. Y por otro lado, bueno, regresando un poquito al tema anterior, mezclado un poco con esto, nuevamente es, oye, de los 1440 minutos que tenemos en nuestro día, ¿cuánto le estamos dedicando a nuestra persona? Uh-huh. 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. ¿Cuánto tiempo te sientas a escucharte? Y lo haces de manera consciente, ¿no? Uh-huh. Entonces sí creo que es un reto importante, es un balance. En el caso de nosotros de Anapana, imagínate, yo por más de 12 años me dediqué al sector de biocombustibles. ¿Por qué biocombustibles? Porque queríamos impactar, por un lado, al campo, uh-huh, por medio de las materias primas que se utilizan para la producción de biocombustibles, pero por otro lado, a las emisiones de dióxido de carbono, disminuirlas en esa transición del petróleo a las energías renovables. Uh-huh. La realidad es que si somos muy fríos, dices, oye, hoy seguimos teniendo el mismo problema de contaminación en las ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Monterrey, Nueva York, Tokio, Singapur. O sea, todos tienen el mismo problema. Y por más tecnología y transición y sustentabilidad de lo que hemos hablado, tú te levantas un día contaminado y la gente hoy sufre de asma, de alergias. Entonces, en ese proceso, imagínate, era una mezcla entre, bueno, no hay todavía una solución tal cual al tema de la calidad del aire del exterior. Luego tienes una industria gigantesca de purificación de aire. Oye, ¿cómo sabes si jalas si ni siquiera sabes qué hay en el aire? Yo puedo decirte, oye, esta planta de plástico purifica el aire. ¿Cómo sabes que purifica el aire si no sabes qué hay en el aire? Y luego, por otro lado, toda la gente que medita y que se siente a escucharse y demás. Hay una práctica muy famosa de meditación, inhala, exhala, inhala, exhala. Y ni siquiera te preguntas qué hay en el aire que inhalas, exhalas. Entonces, nuevamente dices, oye,
En el caso de Anapana fue, a ver, el 90% del tiempo el humano está en espacios cerrados. Llámale su escuela, el niño, un edificio, una guardería, un hospital, una oficina, un departamento. La gente no se enferma afuera, se enferma adentro. El aire de los edificios viene de afuera, no se creó adentro. ¿Qué hay en el aire de los espacios cerrados? Hoy existe una cultura gigantesca que dice que si huele bonito y se ve limpio, como este lugar, el aire es bueno. Y si no, cuando te empiezas a sentir mal en un espacio cerrado, le echas la culpa que no dormiste bien, que el estrés, que falta alimentos, pero nunca dices, oye, hay una alta concentración de ese carbono, tengo que abrir la ventana porque me está afectando mi productividad. Nunca piensas eso, porque aparte huele rico y se ve bonito. Y resulta que el espacio cerrado está entre 2 y 5 veces peor el aire que el aire más contaminado afuera. Pero como está tan cerquita, no lo podemos ver. Entonces ahí es, oye, y el 40 y tantos % de las personas tiene asma o alergias y nadie está haciendo nada. Y los que dicen que hacen algo engañan a la gente para generar grandes capitales. Y dices, oye, ahí hay un área de oportunidad para solucionar a nosotros y para eventualmente impactar a otras personas. Y fue donde dijimos, oye, pues sí puede tener un impacto gigantesco, pero pues es crear una industria. Ahora, cuando hablamos de emprendimiento, el otro día platicaba con amigos y con mi hermano, que también es emprendedor en otro sector muy tradicional quizá. No necesariamente tienes que inventar algo y crear una industria. La realidad a mí me tomó años llegar a esta innovación y en su momento también a los biocombustibles. Pero pues, tú puedes innovar dentro de una empresa tradicional, dentro de un sector tradicional. El simple hecho de tener otra perspectiva, hacer las cosas diferentes. Entonces, sí, la tecnología nos puede impactar para bien, para mal. El humano, desafortunadamente, sobreestimamos el impacto de nuestras decisiones en el corto plazo. Es decir, tomamos una decisión y queremos que ya cambie el mundo mañana en menos de 24 horas. Pero subestimamos el impacto de nuestras decisiones en el largo plazo. Entonces, oye, tus decisiones sí importan, pueden impactar en el muy largo plazo, pero no te desesperes, no tienen que cambiar el mundo mañana. Entonces, eso es, y cualquier decisión que tomes, tómala con una gran responsabilidad, porque independientemente de que te impacte a ti, puede impactar y ser una variable más que impacta al entorno. Nos contaste ya un poquito de Anapana. Y nosotros queríamos un poco entender sobre tu primer libro. Ahora nos cuentas un poco más del segundo. Claro. Pero sobre el primero, que entendemos que ahí estabas profundizando un poquito sobre las realidades del emprendimiento. Así es. De cómo realmente era todo ese proceso y qué podías compartir con otras personas. Y queríamos nosotros como que tú nos compartieras un poquito como algunos consejos de tu libro que les permitan a los jóvenes que están transitando hoy por ese ecosistema que es complejo y es cambiante y es retador, a ver realmente ellos cómo podrían navegar por esos desafíos de emprender, ¿no? Y cómo crees que la adaptación al cambio y la innovación que describes dentro del libro realmente son esenciales para ese éxito de esas iniciativas, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en un panorama económico que se está moviendo y que está teniendo sus particularidades últimamente, ¿no? No es tan estable como pudiera uno pensar hace unos años. Fíjate, en el primer libro, en sus cerca de 400 hojas, yo creo que uno de los aprendizajes más importantes que podría resumir, compartir, es una ideología en donde la mayoría de las personas hoy son indecisas e indiferentes. Y el simple hecho de dejar de ser indiferente y empezar a tomar decisiones, dejar de fluir, te hace distinto a más del 90 y tantos % de la gente de tu entorno. Y cómo tomamos decisiones, mi filosofía de tomar decisiones hoy es, imagínate que eres el protagonista del libro, de la película de tu vida. ¿Qué historia vas a contar? Cada decisión que tomes es una historia que vas a contar. Oye, tu libro va a estar aburrido, va a ser una aventura, va a tomar riesgos, va a ser dramático, va a ser de terror. ¿Cuál es la historia que vas a contar? Imagínate que le estás contando esta historia a tus nietos, a tus hijos, a tus 90, 100 años. Dicen que vamos a vivir 150, no sé cuántos. ¿Qué historia vas a contar? En el momento en que yo empecé a utilizar esa filosofía y a tomar decisiones bajo qué historia voy a contar, mi vida se transformó en una verdadera aventura. Una verdadera aventura que hoy se ha transformado en libros. Ahora, yo me quedo hasta ahí en ese primer libro, grandes experiencias, grandes aprendizajes como empresario. ¿Qué pasa en este segundo libro? Llega la pandemia. Todos nos llegó la pandemia de diferentes maneras. A algunas empresas les fue mejor, otras les fue peor.
Pero en el proceso de la pandemia yo me empecé a cuestionar a mí mismo qué quiero hacer los siguientes 20 años de mi vida. Y las preguntas que me hacía, para mi sorpresa, eran muy similares a las que me hice a mis 16 años cuando emprendí mi primera empresa, pero con diferentes variables. Tenía otra cantidad de capital, otra cantidad de experiencias, pero me di cuenta que las preguntas se las hacía un señor de 50, 60 años, hombre, mujer, mexicano, colombiano, japonés, y se repiten alrededor del mundo, y muchas de esas preguntas son tabús. En el momento que yo dije, oye, tengo que encontrar cómo reinventarme, empiezo a formar un equipo de asesores personales para llevar a mi ser humano a ser un ser humano extraordinario y diferente. Y en el proceso de formar ese equipo, recuerdo que contraté, yo nunca fui de psicólogos ni de terapeutas, pero contraté y fui a dar, después de entrevistar a muchos candidatos, una neuropsicóloga y una neurocientífica. Y me dicen, vamos a hacerte un análisis de tus vulnerabilidades. Y la vulnerabilidad número uno que yo tenía, y que seguramente se ha hablado mucho en el mundo de los emprendedores, era mi soledad. Oye, Daniel, andas por todo el mundo, pero ¿a quién le compartes? Llegas a tu casa y estás solo. Tus niveles de dopamina, cetosina, serotonina en tu cerebro caen de manera abismal. Oye, ¿cómo hackeamos mi cerebro? ¿Qué me tomo? Fue mi gran pregunta con los expertos. Ya voy al gimnasio, tengo mi equipo, el fisioterapeuta, mi nutriólogo, cocinero, mi dream team para mi persona, para ser el mejor. Y yo decía, me quiero reinventar en una nueva industria. Le empiezo a preguntar a mentores y todos los mentores, no, Daniel, métete a revolucionar la educación con tales, no, mejor al sector salud, a revolucionar el sector con el mRNA, con una empresa que había en Seattle. Oye, no, que en esta industria regresa al sector energético y vamos a innovar ahora en el sector solar. Yo decía, oye, pues puedes coger una cosa, me tengo que hiperenfocar. Y lo primero que te das cuenta es que no te reinventas, te redefines, que eres la misma persona. Es como que mato a un Daniel y nace otro nuevo. No, somos el mismo. Puedes redefinir el rumbo. Segundo, en mi proceso de soledad, pues como no había algo que tomarme, entre las diferentes opciones que me dieron fue, primera me dicen, abrázate frente al espejo 3 veces al día, durante cierta cantidad de segundos o minutos, para subir tus niveles de oxitocina. Yo dije, no, ahora sí me volví loco. Plan B, me dicen, compra un perro. Yo soy alérgico a los perros, viajo mucho. Me dicen un perro sin pelo y miniatura, y ahí me ven buscando un Xoloscuincle, la raza mexicana sin pelo, el de la película Coco. Sí. Miniatura, pues conseguí mi perro para que me subiera mis niveles de oxitocina. Y en el proceso de tratar de entender la soledad, yo decía, oye, la soledad es vista como algo muy negativo. La gente le teme a la soledad. Y así como el tema del fracaso, dije, oye, ¿por qué palabra cambiamos la soledad? Y después de mucho tiempo y reunirme con muchas personas, dijimos, oye, soledad es sinónimo de estar presente. Cuando estás solo, pues es cuando estás contigo mismo, manifiestas, reflexionas, tomas decisiones, te cuestionas. Entonces, pues decir estoy solo a estoy presente, hay un abismo. Pues dije, oye, vamos a quitar mi palabra soledad de la cabeza y soy una persona presente, que con eso comenzamos esta entrevista. Mi palabra es ser presente. Con el paso del tiempo, me doy cuenta que me faltaba escuchar, pero sobre todo escucharme. Y en mi proceso de escucharme, me doy cuenta que había cometido un error tremendo, que seguramente muchos de los que nos escuchan se van a identificar con este error porque también seguramente les pasa. La mayor vulnerabilidad de todos esos que creen y creíamos que estábamos solos, no es nuestra soledad, es que no sabemos estar presentes. La mente te trae por todos lados, menos en el presente, que nos necesita el entorno. Y no te das cuenta que todo ser humano es prescindible. Y en el momento que te das cuenta que la vulnerabilidad es estar presente, dices, oye, si yo logro estar presente es un superpoder. Si yo logro estar presente, puedo identificar oportunidades, puedo identificar cuestionamientos, puedo innovar, puedo emprender, puedo disfrutar. Entonces, en ese proceso, que me tomó nuevamente muchos años,
este libro, por eso es la pregunta, oye, ¿qué hace alguien como tú en un lugar como este? Yo cuando vi esa pregunta la vi en una obra de arte y fue muy interesante porque yo dije, oye, yo quiero contestarme esta pregunta todos los días. Entonces compré el cuadro. No es lo mismo que la pregunta me la encuentre en un quirófano, en una cárcel, en el lobby del hotel, en un club nocturno, en un avión, en México, en Estados Unidos o en Asia. ¿Qué hace alguien como yo en un lugar como este? O en una iglesia. Esto aplica a nivel espiritual, personal, familiar, con tu pareja. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quiero estar aquí, debo de estar aquí o tengo que estar aquí? Y la pregunta me obliga a estar en el presente. Entonces, oye, ¿cómo desarrollamos la habilidad de estar presentes? ¿Cómo le perdemos el miedo a estar presentes? Y cuando hablas de estar presente ya no es lo mismo que hablar de soledad. Entonces, eso es uno de los retos más grandes de muchos emprendedores. En el momento en que estás presente, las cosas empiezan a fluir de una manera mucho más dinámica. Empiezas a tomar decisiones más acertadas, te cuestionas más las cosas y disfrutas también más del proceso. Eres más consciente, porque nuevamente hablamos de, oye, muchos actúan de manera inconsciente por ignorancia y en el proceso de buscar esa sabiduría dices, oye, ¿cómo le hago para ser consciente? Pero luego, oye, ¿cómo le hago para ser consciente y coherente entre lo que pienso y lo que hago y lo que digo? Entonces, oye, ¿cómo logro esa conciencia, coherencia y congruencia? Y eso lo logras estando sumamente presente. Y te digo, todo se vuelve más divertido, hasta sientes más la emoción cuando caminas, observar. Hoy las personas, imagínate que estuviéramos en un restaurante, uno se para al baño y inmediatamente el otro agarra el celular. ¿Y por qué no observas tu entorno? Hueles qué hay. Y la verdad, ese es creo que un superpoder que los que lo logran, pues imagínate una persona presente, pues una persona que escucha, una persona que se hace preguntas. ¿Y a quién no le gusta estar con alguien presente? Entonces, inclusive con uno mismo. Claro. Sí, yo escuchándote creo que volvemos como a dos conceptos súper importantes y es el poder del lenguaje, ¿no? Cómo redefines tú una situación que puede ser negativa en una que se torna positiva y a partir de eso construyes hacia el futuro, que creo que este tema de estar presente es importantísimo porque además te invita a que entiendas cómo viene tu proceso en lo que sea que estás haciendo, en tu emprendimiento o en tu vida diaria, pero es evaluar, tú lo decías ahorita, preguntarte cómo me estoy sintiendo, qué estoy aprendiendo, cómo puedo avanzar mejor, realmente me gusta lo que estás haciendo. Yo creo que es un elemento bien importante que pocas veces se menciona cuando hablamos a emprendedores o a personas que están arrancando unos caminos de vida diferentes, no importa si eres joven o eres mayor, pero ese concepto me parece importantísimo. Y escuchándote también un poco, claro, el emprendedor puede estar solo en un momento, pero en realidad siempre tiene muchas personas que lo están rodeando en muchos aspectos de su iniciativa. Y también es valorar esas personas que están al lado tuyo. Cuando tú decías, yo tengo mi nutriólogo, yo tengo mi fisioterapeuta, tengo mi entrenador personal, son personas que en un momento dado te están ayudando a construir lo que tú eres para que puedas realmente avanzar con tus iniciativas, ¿no? Entonces, en realidad siempre hay gente, siempre hay personas que te están apoyando y que tú puedes ubicarlas lo mejor posible en la medida en que entiendes mejor tu proceso y hacia dónde quieres ir, ¿no? Pero siempre tienes gente que te está acompañando. Eso me parece también muy interesante. Bueno, un poco ya mirando hacia futuro y cómo podríamos realmente pensarnos. Y yo nuevamente te pregunto, por supuesto, desde la visión tecnológica que abordamos siempre desde la Fundación. Sabemos que están emergiendo nuevas tecnologías permanentemente, sabemos de la inteligencia artificial, pero también sabemos que el blockchain viene muy fuerte, todo lo que ha pasado con el metaverso. Bueno, son industrias que se proyecta que traigan billones de dólares en el año 2025. Pero en realidad, ¿tú consideras que alguna de estas nuevas tecnologías es crucial para los nuevos emprendedores que deben buscar entenderla y apropiarla? ¿O crees que es más un tema que puede ser complementario al camino que tú vayas definiendo, pero no hay una que sea realmente protagonista o que vaya a ser protagonista para estas iniciativas? Sí, uno realmente ya cuando se hace una moda, por ejemplo, blockchain hace algunos años, es muy chistoso porque estaba aquí yo en el centro de convenciones hace bastantitos años, se hizo la convención de Ethereum, me acuerdo, y aquí estamos con el fundador de Ethereum y
Y cuando hablamos de criptomonedas en el año 2012, me acuerdo que te regalaban un Bitcoin por cada captcha que resolvías en la computadora. Era como un jueguito. Imagínate, te regalaban un Bitcoin, ¿sí? Que ahorita vale 50 y tantos mil dólares, claro, por dar un clic y hacer una palabra secreta, ¿no? Y era un tema de nerds, no era un tema de especulación ni el futuro de la industria financiera. Era un tema, eres nerd y tienes que estar en esto. El otro día mi mejor amigo se llama Jordi Muñoz y él es muy conocido en el mundo porque él inventó los drones. Y me acuerdo que ahora que se pone de moda todo lo de ChatGPT, inteligencia artificial, le marco. Le digo, oye Jordi, ¿qué opinas tú del tema de inteligencia artificial? Y me dice, ay Daniel, acuérdate que en el año 2010 ya estábamos hablando de eso acá con el tema de los estabilizadores y el futuro de los drones y un sensor ahí que te mostré. Y a veces creemos que andamos de novedosos por andar diciendo la palabra blockchain o inteligencia artificial, pero dices, oye, hay cuates que llevan 20 años, claro, 15 años trabajando en eso. El que se haya puesto de moda en Twitter no significa que sea algo nuevo. Entonces, de entrada y nuevamente, la gente ya es experta en inteligencia artificial porque escuchó 2 o 3 videos y porque suena padre hablar de eso, ¿no? Ahora, que sí es es un tema que se ha discutido durante muchos años, no es algo, nuevamente, no es una moda. El tema de inteligencia artificial, lo interesante y cómo va a afectar a los emprendedores, y eso sí lo tengo muy claro y se los comparto, es mi perspectiva personal, es, oye, ahora no nada más tienes la data, sino tienes la capacidad de procesamiento. Una de las variables que hace que muchos emprendimientos fracasen es el factor humano. No sabemos manejar, es costoso, no sabemos administrarlo, pero ahora resulta que yo en mi celular voy a tener al mejor abogado del mundo, al mejor equipo de mercadotecnia, voy a tener al mejor financiero, voy a tener al mejor estructurador de planes financieros, voy a tener al mejor de lo que yo quiera en mi celular. Voy a poder tener como un equipo de miles de personas de los mejores procesando la información que yo quiera a mi favor. Entonces, de hecho, ya hay una apuesta entre el mundo nerd de quién va a ser el primero en crear un unicornio con un empleado. ¿Por qué? Porque pues ya quitas la variable humana de la ecuación. Entonces, muchos emprendedores que antes fracasaban por el factor humano, por más frío que suene, pues ya no van a fracasar si saben usar las herramientas de inteligencia artificial, porque va a ser, oye, pues tengo que armar una estrategia de mercadotecnia. Oye, lo hago con inteligencia artificial. Oye, tengo que armar buenos contratos. Oye, lo hago con esto. Entonces va a ser una herramienta que nuevamente es una regla más del juego. Es una herramienta más del juego. El que quiera jugar con ella, adelante. Pero imagínate, tú juegas con ella y yo no, y tú me ganas el juego. Yo voy a decir, no, es que es bien tramposo. Claro. Y hoy es de lo que muchos grandes corporativos están quejando. Oye, es que no se vale. Es que no se vale. Yo tengo 20 y tantos mil empleados y el otro dice, oye, es que yo ya no necesito contratar 20 y tantos mil. Yo puedo no contratar y hacer algo gigantesco, ¿no? Entonces, esa variable va a ser bien interesante para los emprendedores que la utilicen a su favor en su juego. Entonces, digo, hay industrias en donde aplica, hay industrias en donde no. El otro día estábamos en un evento de blockchain y llega una señora a decir, oye, ¿cómo implemento blockchain en mi empresa? Le preguntamos, ¿y qué tiene usted? Lavanderías. No, señora, pues usted no tiene nada que estar haciendo aquí. ¿Para qué le hago perder el tiempo? ¿Para qué le hago perder el tiempo? Hay gente que son grandes comerciantes, grandes distribuidores, generan millones de dólares y no necesariamente se tienen que meter quizá en procesos y todo para ser más rentables y todo, pero no para todos aplica todo, ¿no? Entonces, pero sí esa variable en el tema emprendedor para ciertas industrias va a ponerse muy interesante. Porque ahora sí va a ser un juego diferente, cambia la regla del juego de una manera muy trascendental. Igual empieza uno a ver que si tú utilizas herramientas y yo utilizo esas mismas herramientas y estamos compitiendo en ese mismo juego, también lo que tú eres y lo que yo soy va a hacer la diferencia, ¿no? En el uso de esas herramientas. Es decir, vamos a tener la misma oportunidad de aprovecharlas, pero como seres humanos también seguramente vamos a poder hacer la diferencia sobre todo en la manera como lo utilizamos para sacarle ventaja en ese juego, ¿no? Así es, y por eso la importancia de la mayéutica. Un niño, comentaba, digo, en detalle, a los 4 años en promedio en el mundo se hace 390 preguntas al día. A partir de ahí cae de manera exponencial. ¿Cuántas preguntas se hace una persona de nuestra edad a la semana, al mes? Quizás no llegas a las 390 preguntas. El que más provecho le va a sacar a este tipo de herramientas es el que más preguntas le haga. Claro. Oye, pregúntale, te responde, itera, te conoce, aprende.
Pero pues si no preguntas, no cuestionas, ¿cómo quieres obtener intentos de respuesta, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces hay que devolverle ese espíritu de preguntar a las personas y preguntar no cuesta, soñar no cuesta, preguntar no es malo, por más de que culturalmente en los países latinoamericanos se ha visto como un tema de retar a la autoridad, de ignorante. Claro que no es ignorante. Ahora resulta que puedes preguntar en secreto a tu celular, a las herramientas, y pues pregúntale todo lo que puedas. Aprovecha para desahogar tus cantidad de palabras que tengas al día en una herramienta como esa. Sé curioso, ¿no? Sé curioso que en el proceso seguramente te van a llegar hambre para aprender. Claro, que puedes después aprovechar. Así es. En lo que tú estés haciendo. Pues muy bien, Daniel, ya pues vamos cerrando porque si no se nos hace larguísimo y después no nos ven o se nos cansan y nos ven en varias tandas, pero bueno, vamos concluyendo nuestra conversación. Que ChatGPT les haga el resumen. Exacto, para eso está también. Pero creo que queremos un poco preguntarte, ¿qué mensaje de inspiración le podrías dar a aquellos jóvenes que están pensando en esa posibilidad de emprender, ¿no? De tener esa libertad financiera que hablábamos a partir de alguna iniciativa que puedan desarrollar? Hoy en día, por ejemplo, fíjate que el Banco Mundial dice que más del 50% de los jóvenes que están entre 18 y 24 años, o sea, justo en ese momento en el que están como arrancando a establecer cómo hacer su vida hacia futuro, sienten que en realidad no tienen habilidades, lo que están necesitando del mundo laboral no lo tienen, como que no están preparados para eso. Entonces, ¿qué consejo les podemos dar como para que se inspiren y para que realmente puedan lograr que esas iniciativas que tengan hoy en día sean exitosas, ¿no? ¿Qué rol pueden tener ellos dentro de ese futuro, esa construcción de futuro? ¿Qué les dirías tú como para inspirarlos a que se animen y arranquen, que no tengan miedo? Bueno, yo no me considero una persona, muchos dicen, oye, es que está bien padre inspirar, pero a los 3 días los niveles de dopamina de los que nos escuchan se van para el suelo de nuevo y están perdidos. Entonces yo soy más de compartir herramientas que en 10 años, 20 años se acerca un chico y me diga, oye, yo escuché que antes de tomar una decisión me pregunto qué historia voy a contar y empecé a tomar decisiones y mi vida cambió. Entonces yo sería de compartir 3 herramientas. ¿Qué historia vas a contar antes de tomar una decisión? Estar presente y el superpoder de escuchar. No estás solo, estás presente. Y más que comunicar, escucha y escúchate. Y si te das cuenta, estas 3 pilares, que podemos hablar de muchos más, si quieren encontrar más herramientas, están los libros, están más conferencistas y todo, y están basadas en la persona. No hay mejor inversión que invertirte a ti mismo. Invierte en ti. Invierte en ti. Y hoy hay como una competencia bien rara y es un factor humano. Ves a la gente subir, no, yo leí 3 libros este mes, yo leo 1 al mes, yo leo 10 al mes. Yo tomé tantos cursos y yo tengo tantos títulos, esto, el otro. Y la realidad es, oye, ¿por qué no te preguntas? La vida estamos acostumbradas a medirlas en títulos, en logros, en tiempo. Oye, llevo 20 años con mi pareja, llevo 30 años en este trabajo, llevo tantos libros leídos. Oye, ¿qué aprendiste? Y se vale decir nada. Oye, yo leí este libro, no aprendí nada. Este libro, después de leerlo, no aprendí nada que hoy implemente en mi vida diaria que haya cambiado. Y se vale. Yo prefiero decir, oye, de estos 2 libros encontré 2 cosas que a partir de hoy en mis hábitos, en mi vida diaria cambió algo y crecí como persona, como individuo y lo puedo compartir en base a mi experiencia. A decir, leí 100 libros, tomé tantos cursos, tengo tantos títulos, tantas conferencias, no aprendí. Entonces, oye, hasta cuando emprendes o cuando tienes una relación afectiva es, oye, ¿qué aprendiste? Hay gente que en 1 mes, 2 meses quizá aprendió más que otro en una relación de 2, 3 años. Oye, siempre que cierres un ciclo, oye, ¿qué aprendí? Y en ese proceso de interacción, ¿cómo voy creciendo como individuo? Yo creo que al mundo venimos a aprender lecciones y uno aprende invirtiéndose en uno mismo y entre más presente estás, más claro es el aprendizaje. Cuando te escuchas a veces dices, ay, aprendí esto y ni me había dado cuenta. Y creo que, te digo, todos estamos para contar una historia diferente en base a nuestras decisiones y vivir una vida de aventura. Entonces yo con eso los dejo, más que inspirarlos nuevamente, creo que herramientas tangibles que pueden implementar en su vida diaria. Se vale decir, no, aprendí también y vamos al siguiente video, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pues Daniel, mil gracias por estar con nosotros este rato. Yo creo que ha sido muy constructivo en tener una perspectiva tan diferente
en términos de lo que puede ser ese camino del emprendedor y que te lo puedes disfrutar y que te puede ayudar en esa construcción personal y justo en lo que mencionabas ahorita, en ese aprendizaje al que venimos todos y que puede ser un camino realmente muy bonito, muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir todas estas perspectivas, toda experiencia que tienes, que realmente creo que nos da un punto de vista muy distinto frente a lo que es enfrentar estos desafíos de los emprendedores. Yo los invito a que sigan conectados con nosotros en otros de los espacios que generemos. Visiten nuestro sitio web www.fundaciontelefónica.co. Nos sigan en nuestras redes sociales, en X, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn también, nuestro canal de YouTube, porque ahí pueden encontrar información sobre todos nuestros programas, los que estamos trabajando hoy y los que vamos a trabajar en el futuro. Y muchas formas de involucrarse con la tecnología que realmente pueden hacer una diferencia y que nos acompañen en este sueño, en este reto de construir una sociedad más humana, más digital, más inclusiva a través de la tecnología. Les mando un abrazo muy grande y Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.